¿Qué pasaría si Jesús no se refería a un órgano, sino a un nivel de conciencia? Esa pregunta abre una puerta que rara vez nos atrevemos a cruzar. Porque cuando Jesús dijo, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz, muchos lo leyeron como una metáfora moral sencilla. Pero ¿y si estaba apuntando a algo más profundo? ¿Y si hablaba de la forma en que percibimos la realidad, de un estado interior que define toda nuestra experiencia espiritual? Para comprenderlo, debemos abandonar por un momento la lectura literal. En la tradición bíblica, el ojo no es solo un instrumento físico. Es símbolo de percepción, de enfoque, de intención. El ojo representa aquello a lo que dirigimos nuestra conciencia. Jesús no estaba dando una lección de anatomía, sino revelando un principio espiritual. La manera en que miras determina la luz que habita en ti. Cuando él habla de un ojo único, la palabra original transmite la idea de simplicidad, de unidad, de enfoque sin división. No se trata de tener un tercer globo ocular, sino de una percepción interior unificada. Un corazón que no está dividido entre la luz y la sombra, entre Dios y el ego, entre la verdad y el miedo. Aquí aparece una clave poderosa: la mente fragmentada oscurece el interior. Cuando nuestros pensamientos están dispersos, contradictorios, dominados por el temor o el deseo, el cuerpo entero, es decir, nuestra vida, se llena de confusión. Pero cuando la percepción se unifica, cuando la conciencia se alinea con la verdad, la luz fluye naturalmente. Jesús conecta el cuerpo con el estado interior porque, para él, no hay separación entre lo espiritual y lo físico. El cuerpo responde a la conciencia. Por eso afirma que todo el cuerpo se llena de luz. No es poesía vacía, es una declaración sobre la coherencia interior. Donde hay unidad, hay claridad. Donde hay claridad, hay vida. En muchas tradiciones antiguas, esta percepción interior fue asociada con un ojo interno, una capacidad de ver más allá de las apariencias. No para escapar del mundo, sino para comprenderlo desde una profundidad mayor. Jesús, sin usar lenguaje técnico ni esotérico, señala la misma realidad. El problema no está en lo que vemos afuera, sino en cómo vemos por dentro. El ojo único también implica intención pura. Mirar sin doblez. Vivir sin máscaras internas. Jesús advierte que si el ojo está enfermo, es decir, si la percepción está distorsionada, la oscuridad será grande. No porque falte luz externa, sino porque la conciencia está cerrada. Y aquí llegamos al corazón del mensaje evangélico. Jesús no vino solo a cambiar conductas, sino a transformar la percepción. A enseñarnos a ver el reino de Dios no como un lugar lejano, sino como una realidad que se manifiesta cuando la conciencia se alinea con la verdad. El clímax de esta enseñanza se revela en Cristo mismo. Él vive con un ojo único. Su conciencia está completamente unificada con el Padre. No hay división, no hay sombra interna. Por eso Él es llamado la luz del mundo. No solo porque enseña, sino porque encarna la percepción perfecta. La invitación es clara y desafiante. ¿Desde dónde estás mirando tu vida? ¿Desde el miedo o desde la verdad? ¿Desde la fragmentación o desde la unidad interior? Cuando el ojo se vuelve uno, la vida se llena de luz. No como un misticismo abstracto, sino como una transformación real de la forma en que pensamos, sentimos y vivimos. Jesús no solo nos habló del ojo único, nos invitó a despertar. Cuando Jesucristo dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz, dejó una frase tan breve como profunda. ¿Hablaba solo de moral y enfoque espiritual, o también señalaba una verdad más integrada sobre el ser humano? A lo largo de la historia, esta declaración ha despertado preguntas sobre la relación entre cuerpo, percepción y conciencia. Tal vez Jesús no separaba lo espiritual de lo corporal tanto como nosotros solemos hacerlo. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseña que la luz interior determina la claridad de toda la vida. En el pensamiento hebreo, el ser humano no estaba dividido en compartimentos aislados. Cuerpo, mente y espíritu formaban una unidad. Por eso, hablar del ojo no se limitaba a la vista física, sino a la capacidad de percibir, discernir y orientarse hacia la verdad. La Biblia constantemente invita a ver con entendimiento, a tener un corazón y una mente despiertos. En este punto surge una conexión interesante, no mística ni sensacionalista, con la glándula pineal, una pequeña estructura ubicada en el centro del cerebro. Desde la biología, sabemos que regula ciclos fundamentales como el sueño y la vigilia, influyendo en nuestros ritmos internos, nuestra sensibilidad a la luz y nuestra percepción del tiempo. Es, literalmente, un regulador de la relación entre luz y conciencia corporal.
No resulta extraño que culturas antiguas, sin el lenguaje científico moderno, asociaran esta región con la visión interior. Egipcios, hindúes y filósofos griegos usaron símbolos del ojo no para hablar de poderes mágicos, sino de percepción profunda, la capacidad de ver más allá de lo inmediato. El cuerpo, observado con atención, parecía señalar que existe un centro donde la luz externa se traduce en experiencia interna. Desde una perspectiva cristiana equilibrada, esto no significa que la glándula pineal sea un portal místico. Más bien, funciona como un símbolo biológico de una verdad mayor. Fuimos diseñados para vivir en coherencia entre lo que recibimos, lo que interpretamos y cómo vivimos. El ojo único del que habló Jesús puede entenderse como una percepción alineada, no fragmentada, donde cuerpo y espíritu apuntan en la misma dirección. En Cristo, esta integración alcanza su máxima expresión. Jesús no vino a liberar almas de cuerpos, sino a redimir al ser humano completo. Su llamado a vivir en la luz no ignora la biología, sino que la trasciende sin negarla. Cuando la percepción interior se ordena, cuando el ojo deja de estar dividido, toda la persona encuentra claridad. La luz no es solo información, es vida transformadora que armoniza pensamiento, acción y propósito. Comprender la glándula pineal como un puente entre cuerpo y conciencia no nos lleva al misticismo vacío, sino a una fe más encarnada y consciente. El cuerpo puede convertirse en maestro silencioso, recordándonos ritmos, límites y necesidades que la mente acelerada suele olvidar. Tal vez escuchar al cuerpo sea una forma humilde de obedecer a Dios. La invitación de Jesús sigue vigente, cuidar dónde y cómo enfocamos nuestra percepción. Cuando aprendemos a ver con integridad, con un ojo único, la luz no solo ilumina la mente, sino toda la vida. Y entonces, descubrimos que fe y biología no son enemigas, sino aliadas en el camino hacia una conciencia más plena y una vida más luminosa. Jesús habló muchas veces del cuerpo, pero no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de percepción espiritual. Cuando dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, no estaba invitando a una curiosidad mística superficial, sino a una reflexión profunda. ¿Por qué, si la luz está disponible, la mayoría no la percibe? Aquí surge una verdad incómoda, el bloqueo no es físico. No está en los ojos, ni en el cerebro, ni siquiera en una glándula específica. El verdadero obstáculo es emocional y mental. Desde el inicio de la historia bíblica, el ser humano vive en un estado de ruptura interior. En el Edén, antes del miedo y la culpa, la percepción era clara. No había ruido interno. Pero tras la caída, aparece algo nuevo, la mente fragmentada, llena de temor, vergüenza y autojustificación. Desde entonces, el ser humano no dejó de pensar, pero dejó de percibir. Jesús confronta directamente ese estado interior. Él no acusa al cuerpo de ser defectuoso, sino a la mente reactiva que se apoderó del corazón humano. Miedo constante al futuro, culpa anclada en el pasado, ansiedad que dispersa la atención y un flujo interminable de estímulos que saturan la conciencia. Todo esto genera una niebla interior. La mayoría de las personas no carece de luz, vive sobreestimulada. Información, opiniones, imágenes, notificaciones, comparaciones. Una mente así no puede percibir con claridad. Reacciona, interpreta, juzga, pero no contempla. Y sin contemplación, no hay visión interior. Por eso Jesús insiste tanto en el silencio, aunque no siempre lo nombre explícitamente. Se retira a orar solo. Invita a entrar en el aposento y cerrar la puerta. Enseña a no multiplicar palabras. Habla de un corazón sencillo. Todo apunta a lo mismo, reducir el ruido para que la luz sea visible. Aquí entra la diferencia crucial entre la mente reactiva y la percepción clara. La mente reactiva siempre responde desde el miedo o el deseo. Quiere controlar, defenderse, anticipar. Vive en tensión. En cambio, la percepción clara nace del reposo interior. No fuerza la visión, la recibe. No lucha por entender, se abre a comprender. Jesús no ofrece técnicas complejas ni rituales ocultos. Su camino es sorprendentemente simple. No te afanes. No temas. Permanece. Vela y ora. Estas no son solo exhortaciones morales, son instrucciones de alineación interior. Cuando el miedo disminuye, la culpa se disuelve y la ansiedad pierde poder, la conciencia se vuelve más receptiva. Entonces, lo que siempre estuvo presente comienza a revelarse. La llamada luz interior no se activa por esfuerzo, sino por despeje. No se trata de añadir algo nuevo, sino de quitar lo que estorba.
Jesús lo resume con una imagen poderosa, el ojo sencillo. No un ojo tenso, ni ansioso, ni dividido, sino un ojo unificado, enfocado, presente. El problema, entonces, no es que Dios no hable, ni que la verdad esté oculta. El problema es que vivimos en un estado constante de distracción emocional. Y donde hay ruido continuo, la luz parece ausente. La invitación de Jesús sigue vigente: simplicidad, silencio y concentración. No como escape del mundo, sino como camino de claridad dentro de él. Cuando el interior se aquieta, la percepción despierta. Y cuando la percepción despierta, el cuerpo entero, mente, emociones y vida, comienza a llenarse de luz. Quizás hoy no necesitas buscar más luz. Quizás solo necesitas menos ruido. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló del ojo único? Durante siglos, esta frase ha sido interpretada como un misterio, a veces incluso como una técnica secreta o un poder oculto. Pero, ¿y si Jesús no estaba enseñando cómo activar algo, sino cómo dejar de estar divididos? Tal vez el verdadero problema del ser humano no es la falta de luz, sino el exceso de conflicto interior. Porque la luz no se fabrica, se revela cuando cesa la guerra interna. En el Sermón del Monte, Jesús dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No habla de ejercicios, rituales ni métodos corporales. Habla de una condición del ser. Desde el inicio, la Biblia presenta al ser humano como una unidad. En el Edén, antes de la caída, no existía fragmentación. Pensamiento, emoción y voluntad estaban alineados. La ruptura no fue solo moral, sino interna. La desobediencia introdujo división. El hombre comenzó a pensar una cosa, sentir otra y hacer otra distinta. La unidad se perdió, y con ella, la claridad. El ojo único no es un órgano oculto ni una glándula que se estimula. Es un estado de coherencia interior. Cuando el pensamiento va en una dirección, la emoción en otra y la intención en una tercera, la percepción se nubla. Vivimos cansados no por exceso de actividad, sino por contradicción interna. Queremos amar, pero tenemos miedo. Buscamos a Dios, pero desconfiamos. Decimos creer, pero vivimos como si estuviéramos solos. Jesús señala algo radical: la percepción se aclara cuando dejamos de estar divididos. El ojo es único cuando no hay doble intención, cuando el corazón no está partido entre la fe y el control, entre la verdad y la conveniencia. No es que la luz llegue desde afuera, es que deja de ser bloqueada desde adentro. Por eso Jesús no enseñó técnicas de iluminación. Él enseñó verdad, arrepentimiento, sencillez y confianza. Porque la luz no responde al esfuerzo, sino a la honestidad interior. Aquí está la revelación central: Jesús no buscaba la luz, él era ese estado de unidad. En él no había contradicción entre lo que pensaba, sentía y hacía. No había doblez. Su palabra nacía del corazón, y su acción confirmaba su mensaje. Por eso veía con claridad. Por eso discernía los corazones. Por eso vivía en comunión constante con el Padre. Cristo no vino a enseñarnos cómo activar algo escondido en el cuerpo, sino a restaurar la unidad perdida del ser humano. En él, el cielo y la tierra se reconcilian. En él, el interior y el exterior se alinean. Cuando vivimos en Cristo, el ojo único deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. La vida entera se llena de luz. La verdadera iluminación no ocurre cuando añadimos más prácticas, sino cuando quitamos lo que nos divide. Cuando dejamos de fingir. Cuando alineamos pensamiento, emoción e intención. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y permitimos que la verdad nos unifique. Tal vez hoy no necesitas buscar más luz. Tal vez solo necesitas silencio, honestidad y rendición. Porque cuando el corazón se vuelve uno, la mirada se vuelve clara, y la luz, inevitablemente, aparece. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La luz aparece cuando dejas de luchar contra ti mismo. ¿Y si las palabras de Jesucristo sobre el ojo único no fueran un misterio reservado para iniciados, sino una invitación sencilla para la vida cotidiana? Muchas veces, al escuchar términos como tercer ojo o glándula pineal, la mente corre hacia rituales complicados, técnicas ocultas o prácticas lejanas a la fe cristiana. Sin embargo, cuando volvemos al corazón de las enseñanzas de Jesús, descubrimos algo sorprendente: Él siempre habló de lo profundo usando lo simple, y de lo eterno usando lo cotidiano. Silencio interior antes de reaccionar. Aplicar esta enseñanza comienza con algo tan básico como el silencio interior. Jesús enseñó una y otra vez a no reaccionar desde el impulso, sino desde la conciencia. Antes de responder con ira, miedo o juicio,
hay un instante sagrado en el que podemos detenernos. Ese pequeño espacio de silencio es, en la práctica, una forma de unificar el ojo, dejar de mirar la realidad desde la confusión interior y comenzar a verla desde la calma. No se trata de aislarse del mundo, sino de no dejar que el ruido del mundo gobierne nuestras decisiones. En ese silencio previo a la reacción, la mente se aclara y el corazón se vuelve más receptivo a la verdad. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Jesús habló de la mente y del corazón como lugares que necesitan ser vigilados. Esto implica aprender a observar los pensamientos sin confundirlos con nuestra identidad. No todo pensamiento es verdad, y no toda emoción define quiénes somos. Cuando observamos sin identificarnos, dejamos de vivir en automático. Aquí es donde muchos relacionan el ojo con la conciencia despierta. No es un órgano físico que se activa, sino una atención que se afina. Observar los pensamientos es como encender una luz en una habitación oscura. Lo que estaba desordenado se vuelve visible, y lo visible puede transformarse. Vivir con presencia, sencillez y verdad. La enseñanza de Jesús siempre apuntó a una vida simple y verdadera. Vivir con presencia significa estar realmente donde estamos, escuchar cuando alguien habla, caminar sin prisa innecesaria, trabajar sin vivir atrapados en la ansiedad del resultado. La sencillez no es pobreza espiritual, sino libertad interior. Cuando la vida se vive con menos máscaras, menos expectativas ajenas y más autenticidad, el interior se alinea. Esa alineación es lo que muchos han intentado explicar con símbolos como el tercer ojo, pero Jesús lo expresó con palabras claras: la verdad os hará libres. Una práctica diaria, no un ritual complejo. Aplicar esta enseñanza no requiere posturas especiales, horarios rígidos ni conocimientos secretos. Se vive en lo cotidiano, en cómo miramos al otro, en cómo respondemos al conflicto, en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cada acto consciente es una forma de mantener el ojo claro. Cuando vivimos desde esa atención despierta, la vida se vuelve una práctica espiritual constante. No hay división entre lo sagrado y lo cotidiano, todo se convierte en espacio de aprendizaje y transformación. Tal vez Jesús no hablaba de activar algo nuevo, sino de recordar algo antiguo. Algo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. La conciencia, la claridad y la luz interior no se fabrican, se redescubren.